Y llegamos a otra expresión de adoración. Tenemos el privilegio de continuar con nuestro estudio de Hechos. Hechos capítulo 6, llegamos hoy al versículo 8. Hechos 6, versículo 8. Recordarán que en Hechos capítulo 6 y 7 hemos dicho que encontramos un patrón a seguir al enfrentar dos tipos de situaciones. En primer lugar, al enfrentar crecimiento, lo vimos en un pasaje memorable ahí en el capítulo 6, versículos 1 al 7. Y en segundo lugar, hoy entramos a otra sección, al enfrentar sufrimiento, al enfrentar sufrimiento. Esto lo vemos ahí en el capítulo 6, 8 hasta el 7, 60. Es prácticamente desde la mitad del capítulo 6 hasta el último versículo del capítulo 7. Este pasaje, de hecho, 6, 8 al 7, 60, es un pasaje muy importante en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Hay dos razones. En primer lugar, aquí encontramos la culminación del testimonio en Jerusalén. En otras palabras, hasta aquí, hasta el capítulo 6 y 7, vemos a la iglesia, la primera generación de cristianos, dando testimonio, evangelizando en Jerusalén únicamente. No han salido de ahí. Pero esta es la última etapa de evangelismo en Jerusalén únicamente, porque a partir del 8.1, veremos si Dios quiere dentro de unas semanas, se esparcen, cumpliendo así lo que el Señor, recuerdan, les había dicho en el 1.8, que le iban a hacerse testigos en Jerusalén y luego Judea, Samaria y después hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí encontramos la culminación del testimonio en Jerusalén únicamente, del 6.8 hasta el 7.60. Y una segunda razón por la que este pasaje, del 6.8 al 7.60 es tan importante, es que nos presenta la culminación de la persecución en Jerusalén, la culminación de la persecución en los primeros 7 capítulos de Hechos. ¿Qué estamos diciendo? Recordarán que en Hechos 4, Pedro y Juan son traídos ante el Sanedrín, los amenazan, les dicen, ya no vuelvan a predicar. Y esto en Jerusalén. En Hechos 5, recordarán que estudiamos que no solo Pedro y Juan, sino que ahora los 12 apóstoles son traídos ante el Sanedrín. Recuerden el consejo de mayor autoridad entre los judíos, compuesto por 71 hombres y liderado por el sumo sacerdote. En Hechos 5 los 12 son traídos, les vuelven a decir, ya no prediquen. Pero recuerden lo que sucede, ya no solo es un pequeño sustito de que callados, sino que ahora que los azotan. Y ahora, al llegar a Hechos 6:8 al 7:60, vemos cómo la persecución, noten en el 4 una advertencia, en el 5 hay azotes, y en el 6:8 al 7:60 sube aún más de tono porque terminan matando a Esteban. Aquí encontramos al primer mártir cristiano. Esto es, al primer hombre en la historia de la iglesia, recuerden que la iglesia nace en Hechos capítulo 2, que muere por su fidelidad a Cristo. Entonces, aquí en Hechos 6, 8 al 7, 60, vamos a estudiar el sufrimiento de Esteban en 3 etapas que te enseñan a cómo enfrentar el sufrimiento en tu vida. Vamos a estudiar 3 etapas del sufrimiento de Esteban que te enseñan a cómo enfrentar el sufrimiento en tu vida. Es un gran texto rico de implicaciones prácticas y veamos la primera de estas 3 etapas. Obsérvenla ahí en el 6, 8 al 15 encontramos el arresto de Esteban. El arresto de Esteban. Capítulo 6, versículo 8 hasta el versículo 15. Comenzando ahí en el 6, 8. Y Esteban, ¿quién es este Esteban? Regresen ahí al versículo 5, agradó, Hechos 6, 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Él fue uno de los 7 hombres escogidos, confirmados por los apóstoles para encargarse del ministerio de atención a las viudas. ¿Recuerdan? Lo estudiamos en el 6, 1 al 7. Las viudas de los judíos griegos estaban siendo desatendidas en la provisión diaria de sus necesidades y la multitud
se quejó prácticamente, trajeron esto a los apóstoles dijeron, no podemos dejar el estudio, la predicación de la palabra, escogen ustedes a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y uno de esos 7 hombres fue Esteban. Este es el mismo Esteban, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Noten aquí la gracia de Dios usando Esteban. Recuerden, ya lo hemos estudiado a detalle en los capítulos 2 hasta el 6 prácticamente, que no cualquier persona hacía milagros, sino que fue únicamente los apóstoles y líderes cercanos a ellos como Esteban. Entonces aquí está Esteban, Dios lo está usando para hacer milagros. Esto es una realidad. Versículo 9, seguimos en Jerusalén, noten lo que sucede. Entonces se levantaron unos de la sinagoga. Una pausa ahí. Alguno diría, oye, pero ¿por qué tener una sinagoga si hay el templo? Bueno, es que esta sinagoga está fuera de Jerusalén, es la implicación. Tenemos que entender lo que es una sinagoga. Esta palabra sinagoga, obsérvenla ahí en el 6:9, es la palabra griega sunagogues. Sunagogues viene del verbo sunago, que significa reunirse o congregarse. Una sinagoga era un lugar al que asistían los judíos que no podían ir al templo y se reunían para adorar a Dios y leer el Antiguo Testamento. Las sinagogas surgieron después del 586 antes de Cristo, cuando recuerdan Nabucodonosor destruye el templo, y durante la cautividad babilónica fue cuando nacieron las sinagogas. De hecho, aquí en Hechos 6:9 vemos que siguieron a lo largo de los siglos. Aquí en el Nuevo Testamento había una sinagoga. Y de hecho aún en nuestra ciudad hay varias sinagogas, ¿no es cierto? ¿En qué colonia es donde más las encontramos? Polanco, correcto. Muy bien, Elena, espero que eso te anime. Estamos observando. Elena, para los que no saben, es judía racial. Entonces, en Hechos 6:9, noten lo que sucede. Pero ¿quién no va a saber eso de Elena? Todo el mundo conoce a Elena. Hechos 6:9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, noten el 8, está allá haciendo milagros, Dios a través de Esteban. Y en el 9 entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Una pausa ahí. Noten lo que están haciendo ellos al final del 9, disputando ¿con quién? Con Esteban. Observen ahí que esta sinagoga era llamada de los libertos. Y añade los de Cirene, Alejandría, Cilicia y de Asia. Algunos piensan que por ser diferentes grupos mencionadas aquí en el versículo, se refiere a 3 sinagogas diferentes. Pero parece que el texto indica de manera más natural que era una sinagoga en donde se congregaban judíos de diferentes lugares. Ahora, noten que esta sinagoga era llamada de los ¿qué? Libertos. ¿Por qué? Probablemente porque gran parte de sus miembros habían sido esclavos o descendían de personas que habían sido esclavas. Noten que en la sinagoga había también hombres, versículo 9, de Cirene. ¿Dónde está eso? Esto indica que algunos de sus miembros, los de Cirene, venían de la parte norte de África, porque Cirene es una ciudad al norte de África. De hecho, recuerdan de acuerdo con Lucas 23:26, Simón, el que le ayudó al Señor a cargar, ¿qué? La cruz era de esa ciudad, por eso es llamado Simón de Cirene, de la parte norte de África. Noten que también aquí en el versículo 9 nos dice que había hombres de Alejandría, otra ciudad al norte de África, de donde venía Apolos, de acuerdo con Hechos 18:24. Y observen que también había hombres de Cilicia y Asia. Estas regiones estaban en Asia, lo que actualmente es Turquía. Es interesante mencionar que Pablo nació en Tarso, ¿de dónde? De Cilicia, de acuerdo con Hechos 22:3, y por ello probablemente Pablo fue también parte de esta sinagoga. Entonces, estos judíos de diferentes lugares conformaban la membresía, digamos, de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Será algo parecido aquí a nuestra iglesia? Dios nos ha bendecido con hermanos, obvio, no solo de México, sino también tenemos hermanos de Chile, de Paraguay, de Colombia, no vayan a gritar hermanos,
Tenemos hermanos de Estados Unidos también, no sé de qué otro lugar, ahí me dicen luego si me falta alguno. Tenemos también hermanos de Inglaterra representados por Roger, el pastor Rogelio. Nació en Londres, pero esto es la calle de Londres, en la colonia Juárez. Me dicen también que Teto viene de Francia, ahí por Tirs, pero ya saben, es otra colonia ahí cerca de la colonia Juárez. La verdad es que ellos son de Chiconcuac y Apizaco respectivamente. No, no es cierto, hermano, no sé, es de broma. Observen lo que estaban haciendo algunos de estos miembros de esta sinagoga, versículo 9. Ellos estaban, al final del 9, disputando ¿con quién? Con Esteban. La idea es que están debatiendo con él. ¿De qué estaban hablando? Realmente no sabemos, el texto no nos da detalles, pero por el contexto, lo más probable es que estaban hablando del Evangelio. Y entonces está ahí Esteban predicándoles el Evangelio a estos judíos que venían de esta sinagoga de los libertos y están disputando, pero noten versículo 10, ¿quién está ganando aquí la disputa? Hechos 6:10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían refutarlo. Estaba lleno del Espíritu Santo, era lleno, de acuerdo a lo que acabamos de ver, con el 6:8 de gracia y de poder, tenía una capacidad dada por Dios de pensar y expresar sus pensamientos conforme a la palabra de Dios. Y sin duda algunos de ustedes lo han vivido esto, cuando por la gracia de Dios están dándole testimonio a algún familiar, a algún compañero de trabajo, y pero esto, y buscas responderle con la palabra de Dios, llega un punto en el que no porque tú seas muy inteligente, sino porque ¿quién puede ganarle a Dios? Nadie. Y llegas con la palabra y llega al punto en el que probablemente te han dicho, bueno, pues no creo. Y bueno, pero ya no hay un diálogo inteligente, lógico, coherente, sino ya no hay, ya probablemente están enojados como los hombres con los que estaba discutiendo Esteban. Y noten, como no podían refutar a Esteban, versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No podían. Y entonces lo que hacen es que sobornaron. En el griego, instigaron en secreto, sobornaron. Entendemos lo que es el soborno. Noten que estos señores de la sinagoga de los libertos eran hombres de negocios. ¿Cómo lo sabemos? Porque de alguna manera hacen un arreglo corrupto para acusar falsamente a Esteban. Qué terrible, ¿no es cierto? Probablemente les dieron, parece que el texto indica, dinero para mentir. Eran unos corruptos, igual que los hombres que aceptaron el dinero para acusar falsamente a Esteban. Y por lo visto esta práctica del soborno era ampliamente usada en ese entonces. Y vean qué triste, entre el pueblo de Dios, por lo menos externamente. Recuerdan ahí, por ejemplo, en Mateo 28, 11 al 13, son los principales sacerdotes los que le dan dinero a quienes, a los soldados que habían estado cuidando la tumba del Señor, pero como resucitó y van a decirles a los principales sacerdotes, recuerdan, todo lo que pasó del ángel no se podía negar, sin embargo ellos tratan de callarlo como pagándoles. Y hermanos, noten, así es la religión falsa. Judíos externamente, pueblo del pacto de Dios externamente, pero eran unos corruptos internamente, porque estaban muertos espiritualmente. Así es la religión falsa. Aparenta moralidad externa, pero es interna y espiritualmente corrupta. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, escuche esto, es corrupta en cualquier época bajo la bandera de cualquier religión. Y todo ser humano necesita nacer de nuevo. Aún el más religioso, como los principales sacerdotes de la época, como estos judíos de la sinagoga de los libertos. Entonces, no creas, pensando en ti por un momento, no creas que aun cuando te digas cristiano y te memorices versículos de memoria y vengas a la iglesia y estudios, pero si en ti no hay un arrepentimiento genuino y no hay un amor a Dios sobre cualquier otra cosa, tú sigues espiritualmente muerto. Y no es sorprendente ver a gente que se llama cristiana y vive como estos de la sinagoga de los libertos. Externamente muy morales, pero internamente su moralidad externa es una máscara que esconde su corrupción interna. No han nacido de nuevo realmente, no hay un amor genuino a Dios, aman a Dios,
más bien aman su pecado, aman la mentira, aman sus ideas personales, no lo que dice la palabra de Dios. Y si estás en esa situación, necesitas arrepentirte. Dios te tiene que hacer nacer de nuevo. Examínate, no te engañes. No seas como estos hombres que por el hecho de que eres religioso, ya eres salvo. Examina tu vida, ¿qué es lo que realmente amas? Ahora, no estamos diciendo como cristiano genuino que no vas a pecar. Claro que vas a pecar y puedes llegar a mentir y cometer de los pecados más terribles. Pero lo que más anhelas en tu vida es honrar a Dios. Aborreces tu pecado. La dirección de tu vida es la obediencia. El hábito de tu vida debe ser el anhelar sobre cualquier otra cosa, honrar a Dios, someterte a su palabra. Eso es un verdadero cristiano, por imperfecta que sea su obediencia. Sin embargo, estos hombres eran parecidos a muchos de nuestros paisanos, ¿no es cierto? Muchos mexicanos, muy religiosos externamente y muy corruptos internamente. Y tristemente no solo se ven, por ejemplo, en el catolicismo romano, gente, aún líderes que son externamente morales, pero con el tiempo se descubre su corrupción interna y hay pederastia y demás y toda una podredumbre ahí de moralidad que da simplemente evidencia de que están muertos espiritualmente. Y no nos demos por aludidos, tristemente también como tantos supuestos pastores y líderes evangélicos que externamente se ven como cristianos, pero con el tiempo dan evidencia de que están corruptos internamente, de que no hay un nuevo nacimiento. Sus vidas se caracterizan por el despilfarro, el amor al dinero, la inmoralidad sexual, así como estos de la sinagoga de los libertos. Entonces, en el 6:11 contratan, hacen un contrato, por así decirlo, acusan a Esteban falsamente, como lo hicieron con el Señor en Mateo 26. Recuerdan que como no había nada de qué acusarle, para mandarlo a la cruz tuvieron que llamar a qué tipo de testigos. Falsos. Y esto es lo que hacen. Estos hombres corruptos de la sinagoga de los libertos contratan a estos hombres igual de corruptos que ellos que les aceptan este trato. Y nota en versículo 12 de Hechos 6. Y soliviantaron, esto es, incitaron al pueblo, esto es, los corruptos, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, esto es, viniendo sobre él, le arrebataron, esto le tomaron con fuerza, le apresaron, y le trajeron al concilio, en el griego el Sunedrion, el Sanedrín. Otra vez, son unos, miren nada más esto, ¿cómo está la situación? Estos corruptos de la sinagoga de los libertos contratan a otros corruptos para acusar falsamente a Esteban, y los llevan al consejo de corruptos, al Sanedrín, porque recuerden, ellos fueron los que incitaron a Pilato, hicieron toda la estrategia con Pilato y Herodes para llevar a quién a la cruz. Al Señor. Y Mateo 26 lo hicieron igual, ¿no es cierto? Con testigos falsos y luego están sobornando ahí a los soldados. Hermanos, esto es otra vez para mostrarles, y estos supuestamente son los más religiosos de la época. Y es un recordatorio de nuevo que aún la gente más religiosa, en términos humanos, debido a nuestra naturaleza caída, si no han nacido de nuevo, si Dios no te ha dado vida nueva, lo mejor que puede ser es como ellos, externamente morales, pero internamente todavía sigue siendo un corrupto. Y a lo mejor no lo expresas igual que ellos, pero todavía amas tu pecado, todavía hay un deleite secreto por el pecado, de manera continua. Entonces, noten, siguen con esta estrategia corrupta, versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. Aunque no está la palabra blasfemas en los mejores manuscritos, noten contra quién dicen que está hablando aquí Esteban. Contra este lugar santo y contra la ley. ¿Qué están diciendo? Él está hablando en contra del templo y de la ley. Esa era la acusación. Obviamente esta es una farsa, ya lo dijimos, ya nos lo explicó aquí Lucas en el contexto, en Hechos 6, 11 y 12. Esta es una invención. Están cumpliendo su trabajo aquí estos corruptos, les pagaron para esto y están simplemente
trabajando, por así decirlo. Y noten las dos acusaciones. Está hablando contra este lugar santo, el templo, y contra la ley. ¿Qué tan serio era esto? Bueno, hablar contra el lugar santo o el templo, para un judío en esa época era algo terrible, porque ellos pensaban que ¿quién habitaba en el templo? Dios. Entonces están diciendo, Esteban está hablando contra quién? Contra Dios. Y noten también la otra parte de la acusación. Estaban hablando contra la ley. Estaba hablando contra Moisés. Entonces, es la misma idea de los versículos 11 y 14. Noten, la repitan con las mismas palabras. Versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Quién fue el receptor de la ley? Moisés. Dios dio la ley a Israel a través de ¿quién? Moisés. Entonces, obviamente, si quieres hacer enojar a un judío de ese entonces, le dieron al clavo. Tocaron una fibra sensible. Estos son puras mentiras. Y noten, versículo 15, cómo responde el Sanedrín ante esta acusación falsa. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, recuerden, los miembros del Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una pausa ahí. Recuerden, hermanos, lo corrupto que es el Sanedrín. Llevaron a la muerte al Señor. Recuerden que Caifás, quien es entonces era el sumo sacerdote, era yerno de Anás, quien había sido antes sumo sacerdote. Recuerden, Anás puso a 5 de sus hijos, su nieto y a su yerno, que era Caifás. Entonces, esta es una red de corrupción. Recuerden, esta es la razón por la cual cuando llega el Señor al templo y limpia el templo por segunda vez al final de su ministerio, ahí en los últimos capítulos de Mateo, Mateo 21 por ahí, dice, esta era casa de oración y la han hecho casa de ¿qué? De ladrones, porque era una mafia, porque estaba conducida por el sumo sacerdote y los sacerdotes que eran unos corruptos. Entonces, versículo 15, observen que al ver a Esteban, ya lo acusan y ahora ven al acusado. Y al fijar en él los ojos, nos dice el texto al final del 15, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué significa esto? Probablemente apunta que reflejaban la presencia de Dios al mostrar pureza y paz en su cara, pero también puede apuntar a un resplandor sobrenatural como el de Moisés, ¿recuerdan? Cuando bajó del monte en Éxodo 34 y 35, y le decían, y se cubría su rostro por ese resplandor sobrenatural, por haber estado en la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces, esta es la acusación contra Esteban. Es una farsa. Esteban está caminando en obediencia. Dios en su soberanía permite que esté ahí frente a estos corruptos, y esto nos lleva al segundo elemento del sufrimiento de Esteban. Ya vimos aquí en el 6, 8 al 15, la acusación contra Esteban. Noten a continuación la defensa de Esteban. La defensa de Esteban, aquí en el 7:1 al 53. Ahí está el acusado, recuerdan, está todo el Sanedrín listo, ya trajeron la acusación seria, está hablando contra el templo, contra Dios, contra su ley, lo peor prácticamente en esa época que puedes hacer al acusar a alguien, y noten lo que hace, toma la palabra el sumo sacerdote en el 7:1. El sumo sacerdote, que pudo haber sido Caifás, lo más probable es que fue Caifás. No estamos seguros porque como Anás, el suegro, todavía estaba ahí tras bambalinas guiando la operación, puede ser Anás, lo más probable es Caifás, oficialmente Caifás era el sumo sacerdote en esta época. Entonces en el 7:1, el sumo sacerdote, probablemente Caifás, dijo entonces, ¿es esto así? En otras palabras, ¿eres culpable o inocente de estas acusaciones? Y noten, la respuesta de Esteban la encontramos a partir del versículo 2 y hasta el versículo 53. Aquí encontramos prácticamente lo que es un sermón. Recuerden que hay varios sermones en el libro de los Hechos. Este es el sermón más largo que encontramos en Hechos. Y realmente Esteban no responde de manera directa a las acusaciones. No lo hace. De manera implícita lo hace a lo largo del sermón, lo estudiaremos. Pero lo que hace Esteban prácticamente es enfatizar dos temas a lo largo de su sermón. Manténganlos en mente. Se va a ver a lo largo, son digamos dos hebras entretejidas en un hilo aquí. Por un lado, Esteban
les enseña que la adoración a Dios no está confinada a un lugar o un edificio. Este es lo primero que les dice. Miren, la adoración a Dios no está confinada a un lugar. Y en segundo lugar, Esteban confronta su rechazo persistente de Dios a lo largo de la historia de Israel. Entonces, por un lado, les dice, miren, la adoración a Dios no está confinada solo a Israel, a la tierra de Israel y el templo. Y en segundo lugar, ustedes, desde el Antiguo Testamento, ustedes los judíos, el pueblo escogido de Dios, que debería haber recibido a su Mesías, que debería haber recibido a sus profetas, a lo largo de la historia han rechazado una y otra y otra y otra vez al Mesías. Estos son los dos temas que desarrolla Esteban. Y vamos a ver, es prácticamente una impresionante historia condensada de la vida de Israel como nación, con ricas implicaciones para nuestra vida. Obsérvenlo, comenzando aquí en los versículos 2 al 8, Esteban presenta la fidelidad de Dios mostrada en las promesas dadas a Abraham. Observen, empezamos a ver ese tema. Dios, para adorar a Dios no tienes que estar solo en Israel y en el templo. Lo vemos con Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, ¿estaba en Israel? No. Y además vemos la fidelidad de Dios. A pesar de la infidelidad de Israel, vemos la fidelidad de Dios. Noten, mostrada en las promesas dadas a Abraham, versículos 2 al 8. Aquí está Esteban, le responde al sumo sacerdote y le dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Observen su respeto. Aunque sabe que son unos impíos de la más baja categoría espiritual, se refiere a ellos de manera respetuosa y les dice hermanos, padres, de manera respetuosa. Ese era el protocolo en esa época. Él era un judío, aunque de extracción griega por haber nacido fuera de Israel, se refiere a ellos como hermanos raciales. Versículo 2 les dice, el Dios de la gloria. Es un título de Dios fuertemente arraigado en el Antiguo Testamento. Solo aparece 2 veces en la Biblia, aquí y en el Salmo 29:3. ¿Por qué el título? Bueno, puede apuntar a la gloria de Dios mostrada a Moisés en Éxodo 33, 18 y 19, y la gloria de Dios llenando el tabernáculo en Éxodo 25, 8, 40, 34 al 35. Es un título fuertemente judío. Es un judío hablándole a quiénes? A judíos. Entonces les dice, versículo 2, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando ¿en dónde? En Mesopotamia, antes que morase en Abraham, era en Harán. Noten, esto es fascinante. Y para recordarles quién era Abraham, acompáñenme por un momento a Josué 24:2. Josué 24:2. Tenemos un alto concepto de Abraham, como dice la palabra de Dios, es un ejemplo de fe, pero noten, no siempre fue así. Josué 24:2. Aquí, noten el contexto, versículo 1, Josué 24:1, ya se está despidiendo Josué, ya entraron a la tierra de Israel aquí. En Josué 24:1 reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Y le dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, porque ya están de este lado del río del Jordán, el lado de la tierra de Israel. Y dice, ellos estuvieron del otro lado del río, fuera de la tierra. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacía antes Abraham? Servían a dioses extraños. Abraham era un idólatra. Recuerden que en términos bíblicos la idolatría no es solo postrarte ante una imagen, sino tener un concepto no verdadero del Dios de la Biblia. Como por ejemplo los israelitas en Éxodo 32, cuando le dicen a Aarón, haznos dioses, y les hace un ¿qué? Becerro de oro. Y se dirigen al becerro como si fuera Dios. Entonces, la idolatría en términos bíblicos se refiere a colocar cualquier persona, cualquier cosa antes que Dios. Eso es idolatría. Se refiere a tener un concepto no bíblico de Dios. Por ejemplo, si crees que Dios es amor puro y nada de ira y santidad, tienes un ídolo de Dios. Tienes un invento de tu imaginación.
No es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y hermanos, todos, antes de venir a Cristo, y aún como cristianos llegamos a luchar con este pecado que es la idolatría. Antes de venir a los pies del Señor, todos a un grado u otro éramos idólatras, porque no vivíamos ¿para quién? Para Dios. Y aún como cristianos, para mostrarles lo serio, lo terrible, la gran inclinación que tiene nuestro corazón idólatra, nuestro corazón hacia la idolatría, aún como cristianos llegamos a pecar de idólatras, ¿no es cierto? Llegamos a poner, ¿qué cosas antes que Dios muchas veces? Nuestro trabajo, el dinero, nuestra familia, ¿no es cierto? Que otros nos acepten, etcétera. Podemos llenar ahí la lista, ¿no es cierto? Es un pecado con el que luchamos tanto. Como lo decía correctamente Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Así somos, esa es nuestra tendencia. Como lo vemos en Abraham, así vivía Abraham. Y hermanos, igual que Abraham, noten, de acuerdo con Josué 24:2, y a lo largo de Génesis, no lo vemos, estaba ya adorando a su ídolo y de repente dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tontería? ¿Quién creó el universo, el Dios verdadero? Lo voy a buscar. No, 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 no. ¿Él tomó la iniciativa de buscar a Dios? No. Dios llamó a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, cuando vivía en Ur, de acuerdo con Génesis 15:7, Nehemías 9:7. A esto se refiere Hechos 7:2. Y ya después en Harán, Dios repitió el llamado, como lo vemos en Génesis 12:1 al 4. Entonces, véanlo, versículo 2, el Dios de la gloria, ¿qué hizo? Apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Y qué hacía en Mesopotamia, de acuerdo con Josué 24:2? Era un idólatra. Y Dios toma la iniciativa de aparecerse a él, y versículo 3 le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Abraham tuvo la inteligencia de nuevo de repente de despertar y decir, qué tontería, estoy aquí adorando a dioses falsos. No, no, ¿quién fue el que tomó la iniciativa de buscar a Abraham? Dios. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa de establecer una relación de amor personal con Abraham? Dios. ¿Quién fue, por implicación, como lo vemos a lo largo de la Biblia, si no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, Romanos 3:10 al 12, ¿quién buscó primero? ¿Quién tomó la relación de reconciliarse cuando Abraham era un enemigo de Dios? ¿Dios o Abraham? Dios, y así es a lo largo de la Biblia. Como dice Primera de Juan, ¿recuerdan? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Juan 6:44, ¿recuerdan? Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si el Padre que me envió, ¿qué? No le trajere. Y aquí vemos la gracia de Dios y escucha, así como con Abraham, todos éramos igual que Abraham, todos éramos igual de idólatras, como lo ilustra 1 Tesalonicenses 1:9 y 10, y Él tuvo que tomar la iniciativa de revelarse a nosotros a través del Evangelio, hacer posible que escucháramos su palabra, nos dio el entendimiento para comprender, nos dio la capacidad de arrepentirnos y creer. Por eso debemos estar agradecidos. Recuerda, la única diferencia entre tú y un pagano, tú y un pariente o vecino inconverso, compañero de trabajo inconverso, es ¿qué cosa? La gracia de Dios. No es que tú seas más inteligente que Él, es que Dios en su gracia tomó la iniciativa, de manera inexplicable para nosotros como humanos, de buscarnos y salvarnos. Por lo cual debemos estar siempre que alabándole, agradeciéndole. Entonces, aquí regresando a Hechos 7, versículo 3, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Por cierto, si ustedes comparan las referencias del Antiguo Testamento aquí a lo largo del sermón de Esteban con la cita específica del Antiguo Testamento, verán que hay variaciones. Y la razón es que nuestras Biblias tenemos traducciones, por ejemplo, la mayoría de nosotros usa Reina Valera 60 o Biblia de las Américas. Están traducidas de los manuscritos originales del hebreo al español, por ejemplo, o del griego en el Antiguo Testamento, o del griego al español en el Nuevo Testamento. Pero Esteban está citando la
que fue traducido ya por el siglo II, siglo I antes de Cristo. Entonces, por eso hay ciertas variaciones, pero la esencia es la misma. Obviamente está citando la Septuaginta, obvio la implicación es que está hablando en griego ahí al Sanedrín, porque esa era la versión que usaban en esa época del Antiguo Testamento, así como nosotros usamos nuestro Antiguo Testamento en español, ¿no? Entonces, versículo 4, sigue hablándole Esteban al Sanedrín y les dice, Hechos 7:4, hablando de Abraham, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y en el 5 no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esto lo vemos en Génesis 17:8 y 48:4. Y noten, sigue hablando de Abraham, Hechos 7:6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre, la idea en el griego los esclavizarían y los maltratarían por 400 años. Una pausa ahí, hermanos, recuerden cuando Dios le dice a Abraham esto, que sucedió, ¿quién esclavizó a los israelitas en el libro de Éxodo? Egipto, lo estamos estudiando a las 9 de la mañana. Hermanos, cuando Dios le dice esto a Abraham en Génesis 15, prácticamente son siglos antes, allá por más allá del año 2, más del 2000 y tantos antes de Cristo, y el éxodo ocurre allá por el 1445. Estamos hablando de unos 4 o 5 siglos antes, cuando Dios le dijo a Abraham que, versículo 6, su descendencia sería extranjera. Imagínense, y en ese entonces Abraham no tenía ni un hijo porque su esposa era ¿qué? Estéril. ¿Se imaginan? Y ya le está diciendo Dios, tu descendencia va a ser esclava en tierra ajena, refiriéndose a Egipto, y va a ser esclavizada. Y versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Estos versículos 6 y 7 combinan Génesis 15, 13 y 14 y Éxodo 3, 12. Observen la frase este lugar, se usa aquí en el 6:13 y en el 6:14 en referencia al qué? Al templo, al templo. Ahora noten, claro que en Génesis y Éxodo apunta a la tierra, pero en este contexto Esteban se está refiriendo a la adoración en el templo en la tierra, ahí donde estaba junto al Sanedrín. Y noten, Esteban le sigue hablando al Sanedrín y les dice, hablando de Dios a Abraham, y le dio el pacto de la circuncisión. O sea, hizo un pacto con Abraham de darle 3 cosas, ¿recuerdan? Tierra, nación y ¿qué? Bendición. Y la señal de ese pacto fue la ¿qué? Circuncisión, Génesis 17:11. Y versículo 8 continúa. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí vemos referencias a Génesis 17 y 21:4. El punto aquí, noten, es que Dios está cumpliendo lo que le dijo a Abraham. Ese es parte del punto del sermón de Esteban. Le prometió a Abraham que le iba a dar descendencia. Ahí está una probada. Ahí está. Le dio un hijo de quien vino Jacob y después ¿quiénes vinieron? Los patriarcas. Recuerden, este es uno de los 2 temas clave. Dios es fiel, pero Israel no lo es. Dios es fiel, Israel no lo es, lo va a estar remarcando. Y ahora observen, versículos 9 al 16, se concentra en la fidelidad de Dios mostrada a través de José, y aquí los versículos 9 al 16 de Hechos 7 cubren desde Génesis 37 prácticamente hasta Éxodo capítulo 1. Y observen cómo lo resume. Noten, por cierto, hermanos, la sabiduría de Dios perfecta. Nosotros, por lo menos yo hubiera tratado de explicar esto, me hubiera aventado ahí un rato, hojas y hojas, ¿no? Y más como mexicano, ustedes saben, nos sobran ahí, ¿verdad? Cantinflando un poquito aquí y allá y no dándole al punto de manera precisa, pero noten cómo en los versículos 9 al 16, prácticamente en 7 versículos, aquí Esteban cubre desde Génesis 37 hasta Éxodo 1, obvio, siendo selectivo en su
historia para los propósitos para los que les está hablando al Sanedrín. Pero noten lo que hace, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero ¿qué? Dios estaba con él. Hermanos, una pausa. Difícil resistir ahí, pasarnos un buen tiempo, pero un recordatorio, hermanos, no porque sufras como José. Si alguien hubiera visto su vida, recuerdan, lo secuestran, lo venden como esclavo. Uno hubiera pensado, oye José, algo anda mal en tu vida, Dios te está que disciplinando. Pero el texto es claro en decir que José no estaba pecando. ¿Quién estaba con José? Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios lo estaba guiando y bendiciendo en medio de su ¿qué? Sufrimiento. Este es un gran recordatorio. No porque estés sufriendo es una evidencia de que hay pecado en tu vida. Aquí los que pecaron, ¿quiénes fueron en este incidente? Los hermanos de José. No, él fue la víctima realmente. Sin embargo, noten, ¿quién estaba con él? Dios. Recuerden, hermanos, y es nuestra tendencia a veces a evaluar el amor de Dios en base a qué tan cómodos estamos. Hermanos, no es así. Noten cómo opera Dios. Dios puede permitir sufrimiento en tu vida para cumplir sus propósitos perfectos, bendecirte en medio del sufrimiento con gozo, paz, fortaleza, y no por eso quiere decir que estás pecando. Recuerden a los consejeros de Job, ¿recuerdan? Ese fue el problema. Job empezó a sufrir y sabemos que Job sufrió por diseño soberano de Dios para enseñarle a Satanás que la fe verdadera es inquebrantable. ¿Y qué es lo que sucede? Llegan los consejeros a tratar de ayudarle y, oye, allá hay gato encerrado en tu vida, Job. A ver, ya confiesa, mano, por favor. Por ahí debes traer un pecado. No, en ningún momento pecó. De hecho, al principio del libro, recuerdan, con Job nos dice que él era un varón de qué tipo? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de qué? Del mal. Y así puede ser en tu vida. No pienses que porque estás sufriendo Dios te está disciplinando necesariamente o que hay pecado en tu vida. Muchas veces Dios permite el sufrimiento en tu vida para cumplir sus propósitos soberanos que muchas veces no conoceremos de este lado de la gloria aquí en la tierra. Pero nuestra responsabilidad es cultivar la obediencia como lo hizo José. Fue un hombre de Dios, ¿recuerdan? Y ya está ahí en casa de Potifar y vemos su integridad, huye de la tentación de cometer adulterio con la esposa de su jefe. Y ya estando en Egipto vemos que es un hombre íntegro, a pesar de que Dios lo lleva a la cima del poder egipcio, no avaro, etcétera. Entonces, hermanos, recuerden esto y recuerden esto particularmente en un ambiente cristiano, entre comillas, en el que tantas congregaciones equiparan el favor de Dios ¿con qué? Con la prosperidad material, la salud. Es una farsa a la luz de este versículo. ¿Lo ven? Otra vez, este hombre, los que pecan son los patriarcas, sus hermanos, versículo 9, movidos por envidia, el texto es claro. Vendieron a José para Egipto, pero ¿qué? Dios estaba con él. Algunos de los teólogos contemporáneos de estos movimientos erróneos le hubieran dicho a José, oye, te vendieron tus hermanos, qué bárbaro, Dios no está contigo. Seguramente tienes un pecado, ahí tienes falta de fe. Porque Dios quiere que seas rico y estés cómodo y tengas salud. Pero eso de que te hayan vendido tus hermanos como un esclavo muestra que estás pecando. Te falta la fe, José. Qué mal está esa manera de pensar, ¿no es cierto? ¿No es así? Y noten, prueba de que Dios estaba con él a pesar de que estaba sufriendo por la envidia de sus hermanos. Versículo 10. Y le libró, hablando de Dios, le libró de todas sus tribulaciones. Y otra vez noten, los verbos son Dios, el sujeto es Dios. Desde el versículo 9, Dios estaba con él, a pesar del pecado de sus hermanos. Versículo 10, Dios le libró de todas sus tribulaciones. Y otra vez noten aquí el sujeto del verbo, Dios le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Versículo 11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Versículo 12, cuando halló Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, esto es los hermanos de José,
En el 13, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y en el 14, enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Por cierto, Génesis 46, 26 nos dice que fueron 70, pero aquí dice 75, siguiendo la tradición de la Septuaginta, de donde está citando José. Y lo que sucede es que aquí probablemente estaban contando también a José y a sus hijos. Entonces, versículo 15, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y concluimos por hoy en el 16, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Noten aquí en el 16, Esteban concluye su enfoque en José, mostrando, noten hermanos, de nuevo la fidelidad a Dios, a sus promesas. A pesar del hambre que sufrió esa región del mundo en ese entonces, noten cómo Dios en su soberanía, y ustedes conocen bien el relato, usó a José llevándolo a Egipto a través del pecado de sus hermanos, nunca siendo autor o aprobador del pecado de sus hermanos, lo coloca ahí en una posición de prominencia en Egipto para que cuando viniera el hambre, Dios preservara a los israelitas descendientes de Abraham a través de qué hombre que había sufrido, José. Hermanos, vemos aquí la soberanía de Dios. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida hasta que miramos hacia atrás, en retrospectiva, y podemos llegar a concluir, Dios, veo cómo usaste esto y esto y esto y esto para colocarme aquí. ¿Dios necesitaba llevarte a atravesar, que atravesaras eso para llevarte a donde estás hoy? No, Él es soberano y puede hacer lo que quiera, cuando quiera, conforme a su naturaleza y voluntad perfecta, ¿no es cierto? Pero noten de nuevo, hermanos, cómo Dios aquí, a través de Esteban, concluye su enfoque en José, mostrando de nuevo la fidelidad a Dios, a sus promesas. Y en los versículos 17 al 44, no teman, no digan, ay, ya se va a aventar este. No. Ya terminamos, hermano. Ya estaban algunos de ustedes tomando aire. En los versículos 17 al 44, Esteban ahora va a concentrar su atención en la fidelidad de Dios a través de Moisés. Y lo veremos si Dios quiere la semana que entra. Oremos. Padre, gracias por este glorioso texto, por tu palabra que nos alimenta. Gracias por esta verdad inalterable, permanente. Gracias por ser tú el Dios de la gloria, fiel. A pesar de que muchas veces, aún como creyentes genuinos, actuamos como Israel de manera infiel a ti. Oramos, Padre, que uses tu palabra en esta mañana para confortar, instruir, fortalecer, que recordemos que servimos al Dios de la gloria, al Dios vivo. Qué privilegio. Gracias, Señor, por esta amada iglesia. Oramos la sigas bendiciendo con sabiduría, salud, oportunidades para servirte a lo largo de esta semana.